Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro episodio del Prop and Tech Interview. En esta ocasión tenemos una gran amiga mía y una de las personas más brillantes que conozco, la doctora Joana Mejía. Ella es ingeniera de materiales de la Universidad del Valle. También tiene un doctorado en ingeniería y también ha dedicado sus esfuerzos académicos al tema de construcción y sostenibilidad de los materiales en general. ¿Cómo estás, Joana? Muchas gracias, Diego Iván, por la invitación. Dale, con muchísimo gusto. Bueno, yo primero me gustaría pues comenzar esta entrevista hablando un poco de recorrido en el tema de la construcción. Obviamente, pues como sabes, estamos en el tema de enfocar nuestros esfuerzos a conocer pues cuáles son las dinámicas del mercado en general. Entonces me gustaría pues conocer cuál ha sido tu recorrido pues en ese segmento del mercado y cuál ha sido pues tu conocimiento de todo lo que sea pues lo que es conocido alrededor de la construcción y los materiales que se usan para poder llevar a cabo todas las construcciones que tenemos alrededor. Bueno, mi recorrido en el mundo de los materiales de construcción empezó desde el pregrado. Me vi motivada al desarrollo de un nuevo material a partir del uso de residuos de cenizas, escorias, cenizas de cascarilla de arroz y todos estos residuos por medio de una tecnología que es la activación alcalina. Son transformados para la fabricación de cementantes alternativos al cemento Portland. Desde ese momento empecé a profundizar en esas temáticas, en todo lo que es valorización, economía circular, disminución de huella de carbono de los materiales. Posteriormente llegué al doctorado y en el doctorado me enfoqué principalmente en 4 residuos. El residuo que proviene de la quema del carbón, que es la ceniza volante, las escorias que provienen de la industria de la acería, están las cenizas de cascarilla de arroz y un residuo que proviene de la industria del petróleo. Estos 4 residuos, al combinarlos, pude generar 2 tipos de materiales. Uno, que es el que les estaba comentando, que son cementos alternativos para el uso en construcción, y otro que es utilizado para el sector de los materiales refractarios. Enfocado hacia esa parte de las alternativas al cemento como tal. Cuando vos ves el ciclo de la vivienda en general o el ciclo de la construcción en general, pues inicialmente tenemos de que vos tenés la parte de planeación de la construcción, después tenés la ejecución de la obra, luego tenés un tema de transacción que es cuando se vende el proyecto, luego tenés pues un periodo como de administración o uso del predio y posteriormente ves como la demolición, ¿cierto? Entonces, pues obviamente en este momento nos vemos como en un cuello de botella, diría yo, como sociedad, porque hemos estado construyendo esas propiedades que no tenemos realmente como el conocimiento de que están hechos o cuál es como pues, el uso adecuado una vez se demuelen todos estos inmuebles o estos predios como tal. Entonces, te quería preguntar un poquitico por qué nació ese amor por descubrir nuevos materiales para construir y pues viendo como ese mal manejo que se le ha venido dando a las demoliciones de los predios, cómo se puede manejar eso. Bueno, teniendo en cuenta los compromisos que tiene Colombia con los diferentes países, en todos los pactos que se han hecho en cuanto al medio ambiente, uno de los puntos que se está tratando es la disminución de la huella de carbono en los diferentes sectores industriales, y se ha identificado que el sector de la construcción a nivel mundial y aquí en Colombia es uno de los que más contamina por sus diferentes procesos, desde la materia prima, como tú lo estás mencionando. Ese es todo el ciclo de vida, digamos, de una edificación. Viene desde la explotación de los materiales, de esos recursos que tú vas a utilizar para transformarlos en una materia prima. Posteriormente está toda la parte que es el transporte. Luego ya llega al punto de la construcción. Allí ya se genera una edificación. Hay una operación de esa edificación y un uso por varios años, y ya al final esa edificación pues cumple su ciclo
y es demolida. Entonces, al conocer todos esos pasos del ciclo de vida de una edificación, yo me enfoqué en tratar de disminuir en la primera parte esa huella de carbono. Entonces, los materiales que he desarrollado hasta el momento están enfocados principalmente a generar una sustitución del cemento Portland, una sustitución de las arcillas que son utilizadas en los ladrillos, en las tejas, en los pisos. Y así fue como encontré esa área que me apasionó, y fue buscar alternativas para reemplazar los materiales que comercialmente hoy existen. Allí fue donde encontramos la oportunidad de utilizar estos residuos que les comenté anteriormente, que son residuos que se generan en volúmenes gigantescos en Colombia, y pues que necesitan un manejo y valorización, porque no solamente se trata de darle un manejo y eliminar estos residuos, digamos, de la vista, llevándolos a un vertedero, sino que es darles un valor comercial. Y es allí donde empezamos con el desarrollo de estos materiales cementantes que se llaman activados alcalinamente, o geopolímeros también, dependiendo de la materia prima que se utilice. En ese sentido, entonces nos dimos cuenta que este tipo de materiales tienen menor huella de carbono que el cemento, por ejemplo, o que materiales que utilizan para su transformación altas temperaturas. En cuanto al cemento Portland, que es un material maravilloso, es un material pues que hasta el momento es el único que existe por ahora para la construcción masiva. Sus materias primas pues son recursos naturales. Vienen de la explotación de las calizas y de otros minerales. Posteriormente, eso pasa por un proceso de calcinación para la formación del clinker, y son procesos que trabajan con temperaturas hasta 1400 grados, lo cual allí está generando pues altas emisiones de CO2, tanto por el consumo energético, ya sea si es un horno pues eléctrico, o si se utiliza algún combustible, como también por la descomposición de la caliza genera unas emisiones que son las de CO2. Entonces, es por eso que se dice que el sector de la construcción, enfocado principalmente al cemento Portland, es uno de los más contaminantes, precisamente por eso, por la producción del clinker y por la descomposición de la caliza durante su transformación térmica. Y asimismo también por la explotación que se da en las canteras. Si ves alrededor en las montañas, se ven ya que han sido erosionadas, han sido maltratadas por sacar el mineral y poder producir pues estos elementos de construcción. Entonces es aquí donde está el llamado de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otros materiales podemos desarrollar? ¿Qué materias primas podemos sustituir? Y es así como se ha enfocado hace unos años el desarrollo de materiales en cuanto al sector de la construcción. Son muchos los esfuerzos que se están haciendo a nivel mundial. Existen muchos grupos de investigación en universidad, también hay grupos de investigación en las mismas compañías que están tratando de mejorar todos estos procesos y de encontrar alternativas para estas materias primas. Entonces, pues ya en el doctorado me encontré que había posibilidad de poder producir bloques, adoquines, que cumplían con las características técnicas que exigen las normas colombianas y que se podían hacer con un 100% a partir de residuos como cenizas, escorias, el residuo de las petroleras, residuos agroindustriales y también residuos de construcción y demolición. Este es un campo que en este momento está en un alto desarrollo, toda la parte de los residuos de construcción y demolición. Si nos enfocamos en las principales ciudades de Colombia, Medellín, Bogotá y Cali, son ciudades que generan muchos residuos de construcción y demolición. Estos residuos actualmente tienen un manejo no tan profundo. Algunos son transformados y hoy en día se utilizan como agregados para bases y subbases, para agregados en el concreto, pero no se están utilizando en su totalidad. Entonces aquí también hay otra oportunidad para transformar estos residuos, no solamente en esos agregados, para lo que ya comenté, sino también en cementantes que podrían sustituir en parte al cemento Portland.
y así entonces generar materiales más sostenibles, más amigables con el medio ambiente, con menor huella de carbono y que también cumplen con toda la funcionalidad que necesita un material de construcción. Es muy interesante lo que decís porque por lo menos en Cali, pues los dos somos de Cali obviamente, y por ejemplo cuando uno pasa en la vía hacia el mar, hacia el kilómetro 18, uno puede ver a mano derecha que uno ve esta mina del Chocho que queda hacia el lado de la Guacatal, que es la que se está comiendo como el Cerro Las Tres Cruces, y eso es, pues es bastante triste ver cómo pues un sector de nuestro hermoso Cali está siendo como literalmente destrozado por esas canteras para construcción, y lo mismo pasa cuando uno va hacia el norte del valle, pues pues más hacia la Calima. También uno puede ver lo mismo esta cementera que queda a mano izquierda, que se llama San Marcos, no estoy seguro si es esa. Pero pues digamos que es bastante lamentable ver pues cómo ha sido este impacto en nuestra región, ¿no? Te quería preguntar, era como en temas prácticos y porcentuales, ¿cuál ha sido el impacto de estas nuevas tecnologías o de estos nuevos materiales en la implementación de la construcción? ¿Existe como alguna figura clara de cuál es, por ejemplo, de la distribución entre viejas tecnologías o viejos materiales y los nuevos que vos has ayudado a crear? Bueno, esto es una transición que va a tomar mucho tiempo. Así exista la tecnología y se haya comprobado a nivel, digamos, de laboratorio, a nivel académico, y se han hecho algunos ensayos de escalamiento de la tecnología. En cuanto a materiales de la construcción, pues existen normas que hay que cumplirlas y estas normas están hechas principalmente es para materiales hechos a partir de cemento o de arcillas calcinadas. Entonces, uno podría hacer analogía y decir, bueno, este material me cumplió tal norma, pero resulta que esa norma está hecha para el cemento. Entonces, todo empieza y yo digo que en el momento que se pueda ya llegar a aplicar y construir cantidad de casas, carreteras con este tipo de materiales, es cuando el sector de la normatividad empiece a generar y a moverse para pues sacar normas para este tipo de materiales, porque por ahora uno a nivel académico y pues de investigación puede quedarse con las normas que están cercanas al material, pero ya a la hora de implementarlo, pues si cada material tiene que tener su norma o por lo menos ser homologado por el ICONTEC, quien es en Colombia aquí el que rige toda esta parte de cumplimiento. Entonces es un camino largo, pero se puede lograr. Y la idea es esa, que los desarrollos que se hagan a nivel de investigación académicos, pues no se queden ahí, sino que se empiece a generar ese caminito para la transformación de la normatividad y así pueda ser pues un hecho la implementación, porque por ahora en Colombia este tipo de materiales que te estoy mencionando son muy buenos, o sea, son muy buenos porque cumplen hasta con más, tienen mayor desempeño que los materiales hechos a partir de cemento, pero como no hay una norma que los cobije, no se han podido implementar. En otros países, Estados Unidos, Europa, Australia, ellos ya están generando estas normas y han homologado, entonces ya se encuentran construcciones grandes. Tomando modelos de esos países, es posible pues llegar acá a Colombia y empezar a trabajar, pero sí es un caminito que hay que ir recorriendo poco a poco, que no es tan sencillo. O sea, como todo es más o menos como una razón política por la cual no se permite usar ese tipo de cosas, ¿no? Pues, como era, pero Realmente, sí, porque es que hay gremios, el gremio de la construcción, el gremio del sector cementero, el gremio de los ladrilleros. obvio. Ellos fácilmente podrían adoptar estas tecnologías y con sus equipos empezar a producir este tipo de materiales. Pero pues como ya somos muy, yo siento que en Colombia somos muy tradicionalistas, y si ya hay algo que está funcionando, entonces como que para qué quitarlo si eso está funcionando. A veces no somos tan arriesgados y bueno, no le damos la oportunidad a los materiales
que están llegando y que ya se sabe que funcionan en otros países. Acá es poco a poco. Bueno, también es seguridad, porque se sabe que aquí pues el cemento y el concreto a partir de cemento Portland pues funciona y no se te va a caer. Este tipo de materiales, a pesar de que han sido desarrollados pues muy meticulosamente, muy detalladamente y en centros de investigación pues reconocidos, de todas formas necesitan tener una validación de su desempeño en el tiempo. Entonces también por ahí no es tan conveniente hacer estructuras tan grandes o que tengan, pues que uno como productor tenga una responsabilidad muy alta ahí porque pues no se sabe muy bien cómo va a funcionar en el tiempo. Uno ya sabe que el cemento Portland 100 años y está ahí. Cualquier elemento que se haga con eso, pero con estos materiales se han hecho simulaciones, pero hasta el momento pues no hay un material que ya lleve 100 años. Entonces, no se sabe cómo se va a comportar en el futuro. Entonces, también hay como esa pausa de la industria y dice, bueno, hay que hacer más ensayos y conocer realmente cómo va a ser su funcionamiento para poder nosotros implementarlo y no tener pues algún problema ya en cuanto a seguridad. Está, está, está muy, muy claro eso, obviamente, y pues si se puede dejar como en temas prácticos, el hecho de construir una edificación de más de 2 pisos ya incurre en que el material con el que se va a construir tiene que cumplir con ciertas normas, ¿verdad? Y por lo menos pues, lo que hemos hablado antes y con otras personas que he conversado, es como eso de que se puede construir como una propiedad o una casa de un solo piso y ya, ¿cierto? O sea, de ahí para arriba no es factible aplicar este tipo de materiales porque ya, pues, en teoría incurre la seguridad de la edificación, ¿correcto? Eso es lo que, pues, se está como poniendo en riesgo. ¿Sí? Claro, es eso. Entonces, están las dos cosas, como que primero el cambio de tecnologías, o sea, como que, bueno, hagamos algo nuevo y por otro lado esa responsabilidad que uno tiene de seguridad, pues de los que vayan a vivir en esa vivienda, eh, que uno mejor lo piensa 2 veces y hasta que no haya pues un estudio muy grande sobre la durabilidad de ese producto, es mejor, pues por ahora una implementación así a gran escala, esperar y tener más pruebas, más ensayos para tener la seguridad de que ese producto pues va a cumplir con todos los requisitos en el tiempo. En temas de cambio climático y todo eso, pues, digamos, todo lo que está impactando la construcción al planeta Tierra en general, ¿vos cómo ves ese camino de Colombia como nación para cumplir los compromisos que se han generado a nivel mundial para cumplir con esos creo que es el 2050 que se genere cero emisión de CO2 en este segmento de la industria? ¿Cómo ves el país en ese sentido? Bueno, yo siento que Colombia está bien. Hay muchas iniciativas desde gobierno, políticas que se han generado, que apoyan las transformaciones en cuanto a esa parte de las tecnologías a nivel de industria, digamos, en la parte de la construcción. Están apoyando, hay muchos incentivos también para las industrias y que se vean motivadas a cambiar esas tecnologías que son contaminantes. Conozco de varios casos en la parte de la construcción que han mejorado, por ejemplo, muchos utilizan hornos, eh, aunque utilizar gas no es la mejor opción, se han ido cambiando al gas en vez de quemar carbón, por ejemplo. Ambos son recursos naturales, no, ninguno de los dos es lo mejor, pero pues han ido cambiando porque las emisiones, el utilizar gas, por ejemplo, pues genera menos emisiones. También han cambiado sus procesos de fabricación utilizando tecnologías más limpias, han implementado normatividad ambiental que cobija toda la parte de generación de residuos cero, carbón neutral y todas estas certificaciones, resoluciones que también el gobierno ha impuesto, ha permitido que las industrias vayan encontrando un camino del cambio y ya también son muy conscientes porque creo que Colombia también algo muy importante que ha hecho es educar
está educando a estos empresarios, a los industriales, para que conozcan la necesidad de hacer esos cambios. También en cuanto a la parte del sector construcción, por ejemplo, en las edificaciones, están haciendo edificaciones más sostenibles, edificaciones que manejan, digamos, el consumo energético, que tienen, en cuanto a la arquitectura, tienen iluminación natural, ventilación natural. Entonces están cayendo en cuenta que se puede lograr, que se puede, entre todos, colaborando, se pueden llegar a generar esa reducción. No sé si lleguen al compromiso, al porcentaje que dijeron, pero sí se va a poder reducir de aquí al 2050, sí habrá una reducción grande, porque está la motivación. Yo siento que sí quieren hacer el cambio, de a poquitos, pero se está haciendo el cambio. Empezando desde las materias primas, están utilizando ya también mucho porcentaje de residuos, no haciendo un 100% como lo que yo estaba diciendo de hacer un material cementante 100% a partir de un residuo, sino que están combinando en ciertos porcentajes con el cemento o con las arcillas para reducir el consumo de materiales, de materia prima natural no renovable. Entonces, por ahí hay cambios. Están también en la parte de los combustibles, el tipo de energía que se está utilizando para llevar a cabo sus procesos, también están disminuyendo aquellos que son más contaminantes. También se está viendo, por ejemplo, pensando mucho en la compra local, cuando los materiales son traídos a una distancia muy larga, pues ahí también el transporte incurre en la generación de emisiones, entonces también ya se está cayendo en cuenta en eso, o sea que no solamente es el costo de cuánto me cuesta a mí el envío del material, sino que también cuánto estoy generando yo de emisiones. Y eso está muy liderado, esos cambios, por las certificaciones ambientales que han salido actualmente. Esas certificaciones han puesto algunos criterios que hay que cumplir. Si tú no cumples esos, pues entonces no hay certificación. Y pues hoy en día muchos constructores, por ejemplo, quieren tener esas certificaciones, entonces hacen lo que pues ahí lo que piden, o sea, los requerimientos tratan de cumplirlos casi en su 100%. A veces es imposible cumplir algunos requerimientos, pero tratan de hacerlo. Entonces, ese tipo de certificaciones me parece a mí que fue muy bueno, porque fue como un empujoncito que necesitó el sector construcción y también el sector manufacturero para hacer el cambio, porque hoy en día ya te piden que tus productos, por ejemplo, tengan una declaración ambiental de producto. Y esa declaración ambiental de producto, haz de cuenta, es como la tabla nutricional de un alimento. Y allí ya te dice, por ejemplo, la tabla nutricional te dice tanto de azúcar, tanto de sodio, y tú como consumidor pues te fijas en eso y dices, no, esto tiene mucha grasa, esto tiene mucho sodio, no lo compro. O comparo entre dos productos. Resulta que ahora estas certificaciones, antes lo de la declaración ambiental de producto era algo pues que sí estaba, pero no todo el mundo le prestaba atención. Ahora con la parte de la certificación, las personas ya están un poco más pendientes de cumplir con este tipo de requisito y están haciendo la ficha ambiental de su producto. Y se supone que esta ficha ambiental, pues tú la debes de ir actualizando año tras año y que ojalá tú no te quedes siempre en el mismo valor. Entonces te pone como un reto como empresa bueno, si ya estoy en el 50 de generación, no sé, 50 kilogramos de CO2 emitidos por kilogramo de material que yo produzco, en 2 años mi reto es que lo voy a bajar a 30. Entonces, con esos retos que las mismas empresas se están poniendo, va haciendo que entre todos de a poquito se vaya aportando como este granito de arena para disminuir esas emisiones. Eso es lo que yo creo que ha también motivado mucho y que se está moviendo a nivel
pues del sector construcción. Eso probablemente también el mercado lo va a comenzar a exigir, ¿no? Probablemente los mismos, los que construyen, pues generalmente no son los mismos que producen estos materiales. Y probablemente una persona que está a cargo de una constructora, pues va a exigir que los materiales que estén usando para producir el ladrillo o el cemento o lo que sea que se esté haciendo cumpla con estas reglas, ¿verdad? Y eso pues también es como, como una etiqueta de venta para el proyecto, porque si uno sabe que el proyecto que uno está pues, en el que está comprando cumple con todas estas especificaciones, pues va a ser muchísimo más, eh, mucho más atractivo en el comercio o en el mercado este proyecto que se está generando, ¿cierto? Así es, totalmente. Y no solo para esta parte ambiental que todos pues queremos apoyar, sino que también como constructores, ellos tienen beneficios cuando utilizan este tipo de certificaciones. Entonces, apoya por todo lado, por el lado ambiental, al hacer esos cambios. Y en cuanto a la parte de costos, pues que todo empresario se fija en eso. Si yo trabajo cumpliendo esas reglas que me proponen las certificaciones, las cuales son voluntarias, pues muchos bancos, por ejemplo, me van a apoyar para darme créditos con unas tasas pues preferenciales al yo demostrar que voy a hacer una edificación con unas propiedades y unos atributos ambientales diferentes pues a los que actualmente existen en el mercado. También a los compradores, por ejemplo, si tu proyecto que compraste tiene una certificación, los bancos, algunos, no todos, van, igual en Colombia va a ir poco a poco mejorando como eso, digamos, premio que le pueden dar al comprador en cuanto a la parte de los créditos. Los bancos, si tú lo compras con una certificación, te dan también una tasa diferente a la que te podrían dar si tu proyecto pues es común. Entonces, todo eso motiva a que se dé el cambio. Bueno, yo muchísimas gracias por el tiempo, es el tiempo que tenemos para hablar, pero en verdad te agradezco muchísimo pues, por haber venido acá y conversar conmigo sobre estos temas tan importantes para todos como sociedad. Realmente es una invitación y pues por todas estas conversaciones que estoy teniendo con las personas cada día me doy cuenta que en verdad es un compromiso con el mundo, o sea, con el planeta Tierra que tenemos que tener todos, porque creo que muchas personas no se dan cuenta que si acabamos con esta Tierra, no va a haber tierra donde vivir y no va a haber vida. Entonces es muy interesante escuchar pues todos esos esfuerzos que estás teniendo y de nuevo pues te agradezco por haberte tomado el tiempo de conversar conmigo. Muchísimas gracias y bueno, espero que podamos vernos en otra ocasión y hablemos de otros temas más también enfocados a la construcción sostenible y a esas ciudades soñadas por todos que cumplan con una protección al medio ambiente y que todos podamos como generar iniciativas. La idea es esa, que todos desde el conocimiento que tengamos generemos iniciativas para pues un mejor mundo.